Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a abordar un tema muy importante denominado eliminación de oraciones. Este tema tiene muchísima relación con el tema de comprensión lectora, que lo vamos a ver más adelante. El tema de eliminación de oraciones va a evaluar tu capacidad para poder identificar la correcta redacción de un texto, pero no una corrección formal, sino una corrección de contenido, de sustancia, de lo que se dice, no de cómo se dice. Para eso, primero vamos a ofrecerte las propiedades, las cualidades, las características de un texto. ¿Cuáles son las propiedades de un texto? Ya que vamos a abordar un texto y vamos a tratar de identificar la oración impertinente. Se supone que todo lector y todo redactor debería conocer cuáles son las propiedades del texto. Primera propiedad, la coherencia. ¿Cuándo hablamos de coherencia? Hablamos de coherencia, antes de leer esto, hablamos de coherencia, en otras palabras, de la relación que tienen todas las unidades, todas las oraciones, todos los párrafos en esa organización. Se supone que la primera unidad que ustedes lean debe vincularse a la segunda, y la segunda a la tercera, y así sucesivamente, al acabar el párrafo. Y este párrafo, a su vez, tiene que vincularse con el siguiente párrafo. Y todos los párrafos de un texto están intervinculados para estructurar lo que finalmente llamamos texto, tejido, entramado. Leamos. Las oraciones se interrelacionan, se vinculan y giran en torno a un tema. Giran en torno a un tema. El asunto, el tema, debe ser abordado por todas las oraciones, por todas las unidades informativas. El texto organizado debe presentar una progresión temática. ¿Por qué progresión temática? Porque se entiende que todas las unidades que el autor va redactando deben enriquecer al tema. El tema debe seguir siendo alimentado por todas las oraciones que el autor nos va ofreciendo, va informando. Eso es la coherencia. La segunda propiedad de un texto se denomina cohesión. ¿Qué es la cohesión en un texto? Las oraciones se interrelacionan. Eso también lo vimos en la coherencia, ¿de acuerdo? Ya, pero acá hay una diferencia. Ahora la interrelación será de forma gramatical. El vínculo, el enlace, será gramatical. Cuando hablamos de coherencia, el enlace es temático. El enlace es netamente de sentido, el asunto. Cuando hablamos de cohesión, también las unidades se relacionan, pero de manera formal. En este caso especificamos de manera gramatical. Los mecanismos de cohesión posibilitan la cohesión. Ahora, ¿cuáles serían esos mecanismos de cohesión? Uno de esos varios mecanismos, vamos a plantear acá como ejemplo, atiéndeme, es el tema denominado conectores. Los conectores es un ejemplo de esos mecanismos de cohesión que van a permitir tejer el texto, hilvanar las ideas, tejer las oraciones.
El sistema de conectores lo vimos en otro vídeo y dijimos que los conectores permiten enlazar las oraciones. Y este elemento conector, al enlazar las oraciones, te permite saber si hay causa-efecto, si hay condición, si hay oposición. ¿Se dieron cuenta? Son mecanismos de cohesión, permiten enlazar. Conociendo estas dos propiedades textuales, entre las más importantes de un texto, ¿sí?, podemos recién hablar ahora de la corrección de un texto. Porque en el fondo el ejercicio de eliminación de oraciones es eso, corregir un texto. Y para que nosotros podamos corregir un texto, debemos saber cuáles son las propiedades de un texto. Sigamos. Definimos eliminación de oraciones. El autor de la pregunta, el autor del ejercicio, ha construido un texto breve, sucinto, compacto, y ese texto lo ha dividido en 4 unidades. Luego ha pasado a construir una quinta oración. Y esa quinta oración añadida en el texto, el autor la puede colocar al inicio, al medio o al final. Y le da una forma de tal modo que parezca que forma parte de todo el texto. Entonces nosotros debemos estar bien atentos para reconocer esa unidad que no debería formar parte del texto. Ejercicio que consiste en identificar el enunciado impertinente, o sea, que no debería estar ahí, en un texto. ¿Para qué? A fin de eliminarlo por atentar contra las propiedades textuales, que hace minutos lo hemos apreciado. Observemos. Vamos a leer este texto de manera detenida, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que habrá una unidad impertinente que tenemos que identificar. Normalmente el ejercicio está enumerado con números en romano, ¿sí? A veces tiene esta forma vertical, ¿sí? Pero en algunos exámenes de admisión, por ejemplo en la uni, no viene de manera secuencial, cual si fuese un texto normal, común, de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Pero en esta oportunidad le hemos puesto de manera vertical por una cuestión didáctica. Primera unidad. La abuela de Sara murió maldiciendo. ¿Ya? ¿De quién estamos hablando entonces? Estamos hablando de la abuelita de Sara. ¿Qué pasó con la abuelita? Murió maldiciendo. Lanzaba maldiciones, se supone en plena agonía, ¿no? Jamás una palabra de queja profirió. Nunca, nunca esta abuelita de Sara había proferido alguna queja. Jamás se había quejado. Pero agonizando lo hizo. La agonía fue larga y vomitaba. ¿Qué vomitaba? Vomitaba insultos. O sea que no solamente hay quejas, también hay insultos. Vaya manera de morir. Fueron muchas las blasfemias de los bajos fondos. Se entiende que son blasfemias que también profiere la abuelita de Sara cuando está agonizando. ¿De acuerdo? Los testigos de su muerte
quedaban atónitos, quedaban atónitos. Claro, quedaban atónitos pues por la serie de insultos, de blasfemias que la abuela profería. ¿Ya? ¿Vemos unidades coherentes? Sí, vemos unidades coherentes en la medida que estamos hablando de quién, de la abuela de Sara. Pero particularmente, ¿qué hablamos de la abuelita de Sara? Hablamos de cómo esta abuela profiere, cómo muere la abuela de Sara. ¿Y cómo muere la abuelita de Sara? Profiriendo insultos, blasfemias, palabrotas. Ya. ¿Hay cohesión? Bueno, hay cohesión en la medida que mientras vamos leyendo hay ciertos datos que silvanan con el sujeto principal, que es la abuelita de Sara. Jamás una palabra que haga profirió. ¿Profirió quién? Obviamente, la abuela de Sara. Es un dato sobreentendido. La agonía fue larga. ¿La agonía de quién? De la abuelita de Sara, pues ¿de quién más? Fueron muchas las blasfemias. ¿Qué blasfemias? La blasfemia que vomitó también la abuela de Sara. Pero algo raro pasa con la número 5. En la número 5 no se está describiendo cómo muere la abuela de Sara. En la número 5 está describiendo la reacción de los testigos de la muerte de la abuelita de Sara. Entonces notamos que por coherencia, esta última unidad, la quinta, se aleja del asunto central. ¿De acuerdo? La pauta para todos los postulantes en estos ejercicios es identificar siempre el tema central. No vamos a poder resolver con eficacia estos ejercicios si no identificamos el tema central. Es cierto, en el examen de admisión no viene una pregunta respecto a este tema que diga cuál es el tema central del texto o cómo usted titularía el texto. Es cierto, no aparece como pregunta, pero forma parte del método de resolución. Nosotros debemos siempre, cuando lleguemos al punto final en el ejercicio, preguntarnos ¿de qué nos habla el autor? ¿Qué nos informa principalmente el autor? Y en este caso vamos a vamos a redactar el título. Y esta vez un título a manera de pregunta, a manera de interrogante, un título. ¿Qué preguntamos para que el autor redacte el texto? ¿Qué preguntamos? ¿Quién fue la abuela de Sara? No. ¿Qué cosas dijo la abuela de Sara? No, tampoco. Pero definitivamente hablamos de la abuela de Sara. Y hablamos de la abuelita, ¿cómo murió? ¿Y cómo murió la abuela de Sara? Profiriendo quejas, profiriendo blasfemias, maldiciendo. Por eso es que los testigos quedaron atónitos. Entonces, un título a manera de pregunta sería así, ¿no? ¿Cómo murió la abuela de Sara? ¿Cómo murió la abuela de Sara? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, el criterio, lo vamos a ver a continuación, criterios de eliminación. El criterio para este ejercicio sería el siguiente, ¿no? Que como esta unidad se aleja del tema central, entonces yo diría que se disocia, se aleja del tema central, del asunto central. Entonces el criterio podría ser acá disociación. Y eliminamos la quinta oración. Eliminamos la quinta oración. ¿De acuerdo? Ya, eso fue la definición y la explicación de un ejercicio. Completaremos
Esta exposición sobre eliminación de oraciones con los criterios de eliminación. ¿Por qué criterios de eliminación? Porque los lectores, los postulantes, cuando abordan estos ejercicios, deben tener normas para poder eliminar una oración. Las oraciones no se van a eliminar por un capricho personal del lector. Deben tener un fundamento, una base, un porqué. Por eso que vamos a establecer criterios, pautas, normas para poder eliminar. Y son 3 los criterios que vamos a establecer a continuación, y dentro de cada criterio, por ahí van a haber algunas variantes bastante sutiles que vamos a obviar porque queremos esto hacerlo mucho más sencillo, mucho más claro. Y la contundencia, la claridad, tiene que ser sencilla. El primer criterio para eliminar una oración se denomina redundancia. ¿Cuándo hablamos de redundancia? Cuando la información que te ofrece la unidad se encuentra en otra, y a veces en otras, unidades informativas. Y ahora estas unidades informativas que tienen esa información de manera mucho más completa, más nutrida, puede estar detrás de esa unidad o adelante. O sea, no hay una regla que diga ya como está adelante, ¿no? Está repitiendo. No. Eso va a depender de la calidad de información, del contenido, más no de su ubicación. ¿Cuándo hablamos de redundancia entonces? Cuando la oración no contribuye a la explicación del tema. Porque se supone que la unidad informativa tiene que hacer eso, informar sobre algo nuevo, tiene que enriquecer el texto. Porque su contenido se halla en otra unidad, en otra oración, con mayor suficiencia. Y por eso vamos a eliminarla, porque repite inútilmente. Redundar es repetir inútilmente. Acotemos que a veces un autor puede establecer algunas repeticiones con el afán de enriquecer el texto. Pero esas repeticiones de algunas frases están enriquecidas con otra información. No toda repetición es inútil. Si la repetición es inútil, hablaríamos de redundancia. El otro criterio para eliminar una oración se denomina disociación. ¿Por qué disociación, profesor? Porque esa unidad que deseas eliminar se disocia, se aleja, se desliga del tema central. Por eso la importancia de identificar en estos ejercicios el tema central y, si es posible, titularlo. Cuando la oración se aleja total o parcialmente del asunto central. Si se aleja del tema central, pues hay que eliminarla por disociación. Quizá se disocie, hay una posibilidad, porque aborde un detalle menor. De ahí que en algunos libros te venga esto de irrelevancia, dicen. Ya, pero la irrelevancia es una manera de decir que está disociado. O de repente vamos a eliminarlo porque aborda un comentario, pero un comentario insustancial. Y si el comentario es insustancial, no enriquece el texto, no alimenta el texto. Y por eso lo eliminaríamos. El último criterio para eliminar una oración
va a ser el de la contradicción, que el propio nombre lo evidencia, ¿no? Cuando la oración atenta contra la coherencia. ¿Por qué? Ya que contradice, desdice al tema central, puede ser directa la contradicción o también puede contradecir a una unidad que sustente al tema central. Las contradicciones en este tipo de ejercicios son bien sutiles. No es un número cuantioso de ocasiones donde uno elimine por contradicción. Si comparamos estos tres criterios, contradicción, disociación y redundancia, establecemos que por una cuestión de estadística, de examen de admisión, el criterio que más abunda es el de disociación. Raras veces, encontramos la contradicción. Y si la encontramos es sutil, así que hay que estar muy atentos. Los alumnos preguntan más de una vez, profesor Pacheco, ¿qué pasaría si yo en un ejercicio encuentro una unidad que redunda y encuentro una unidad que se disocia? ¿Qué hago, profesor? Bueno, si literalmente eso es cierto, estableceríamos que el ejercicio está mal planteado. ¿Por qué? Porque no es posible que un autor en el texto escriba, redacte una oración redundante y una oración disociada. No es posible. Incorrecta redacción de la pregunta. Pero en examen de admisión, a unas separatas, a unos simulacros, podremos encontrar, entre comillas, casos parecidos. Pero no es que realmente la oración sea redundante. Lo que pasa es que esa oración que el postulante la asume como redundante es una repetición que está reforzando el texto. Y entre estas dos posibilidades de una aparente redundancia y una disociación, definitivamente tienes que deshacerte, tienes que eliminar la oración que se aleje del tema. Tema central es lo que manda. El tema central va a ser tu monitor. Si no eres capaz de identificar el tema central, vas a padecer en el ejercicio. Lo planteamos por última vez. El ejercicio de eliminación de oraciones te demanda identificar el tema central para que al final de las unidades te des cuenta cuál es la unidad que no colabora con la explicación del tema. Muchas gracias.